Vamos a por contextualizar a nuestra audiencia dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vale, venimos de los años 50 que empieza esto, pero no nos vamos a remontar tanto, de decirle a la máquina cómo tiene que pensar. Eso es lo que es el Machine Learning. A partir de ahí el Machine Learning empieza a dar ciertos bandazos en lo que básicamente intentamos que la máquina intente empezar a aprender por sí misma, y ahí llegamos al Deep Learning, redes neuronales, pero venimos de un mundo en que antes le intentamos decir, en base a unos algoritmos que nosotros diseñábamos, cómo la máquina tenía que pensar. Llegamos a un punto en que llegamos a la conclusión de que era más fácil decirle, mírate todo esto y a partir de aquí dime lo que crees a esta pregunta y búscate la vida para darme la respuesta, ¿no? Y ella misma se diseña sus propias formas de pensar que de hecho ni entendemos. Esto es lo que llamamos la caja negra, que a día de hoy las IAs como ChatGPT no sabemos cómo funcionan por dentro. O sea, tú cuando le preguntas, oye, ¿cuál es la capital de Francia? Y te dice Berlín, no sabes por qué te ha dicho Berlín, o si te dice París, no sabes por qué te ha dicho París. Sabes que te lo ha dicho, sabes que la mayoría de veces lo dice bien, pero no tenemos una trazabilidad del proceso interno. Y eso no lo digo yo, lo dicen los científicos de Google, de OpenAI, etcétera, que es una caja negra. Se empiezan a hacer pequeños descubrimientos, sobre todo desde Anthropic, por ejemplo, de cómo funciona, pero estamos muy lejos de entenderlo. Hasta el punto de que el CEO de Google, en una entrevista que le dijeron cómo habéis soltado al mundo una cosa que no entendéis cómo va por dentro, dijo, pues oye, el cerebro humano tampoco lo entendemos demasiado bien y no nos ha ido tan mal. Y tiene razón, ¿no? Pero ese es el punto en el que estamos, en que hemos creado una tecnología que es capaz de llegar a ciertos niveles de razonamiento, no vamos a decir que razona alguna persona, pero ciertos niveles de razonamiento, y que no sabemos muy bien cómo funciona, pero que lo hace bastante bien para ciertas cosas, ¿no? Tiene, pues eso, el IQ de 100 y poco, y que, pues, como una persona normal del montón, sin ser ni el tío más listo de la clase, ni No mucho es Einstein, menos. pero... Ni mucho menos. ¿Vale? No es el más listo. De hecho, la IA, yo creo que en prácticamente nada, excepto en pilotar drones y en 4 tonterías, no es mejor que los humanos en prácticamente nada. Pero mejor que la mayoría de los humanos en casi cualquier cosa es. O sea, escriben mejor que el 90% de los humanos. Esto es muy heavy. Claro. Es decir, no es mejor que nosotros en muchas cosas, o en cosas muy específicas, pero en la mayoría nos da 1000 patadas. Ya, bueno, a ver, no será más inteligente que todos, pero sí que tiene el conocimiento de todos. El conocimiento que tú en 100 vidas no podrías llegar a tener. Entonces, lo siento, pero por ejemplo, en la medicina, pues sí que una inteligencia artificial te lo puede hacer mejor, aunque no sea más inteligente que un médico muy listo, pues te lo va a hacer mejor porque ha visto 1000 veces más verrugas que tú. Entonces, si tiene una foto de una verruga, tiene mucha más experiencia. Al fin y al cabo, ¿qué estás pagando en un médico? Evidentemente, lo que sabe, esa experiencia. Pues la IA nos gana de goleada en eso. Y no solo eso, si es que ya van a tener que empezar a crear contenido sintético porque todo el contenido humano, la IA ya lo tiene. O sea, vamos a tener que empezar a crear nuevo contenido que no lo vamos a crear los humanos, lo va a crear la propia inteligencia artificial. Esto de la medicina hay un caso muy, muy bestia y yo creo que es un ejemplo que utilizo siempre porque es que deja muy claro hacia dónde vamos, ¿no? Amy es una inteligencia artificial de Google que se presentó en enero de 2024, ¿vale? Y Amy, hay una gráfica que presentaron en que se ve el nivel de lo que es capaz de diagnosticar un médico por sí mismo y luego se ve una línea un poquito superior que es lo que es capaz de hacer cuando le das Google a un médico que evidentemente pues tiene más recursos. Y entonces muestran que hay una línea superior que es cuando le das a Amy, ¿no? O sea, Amy es especializada en medicina, con lo cual es mejor que un médico usando Google el que un médico utilice Amy. Pero es que luego nos enseñan otra raya que es bastante superior, que es Amy por sí misma. O sea, ha llegado el punto en que en cierto tipo de diagnóstico, no en todo, ni de forma transversal, es mejor la IA por sí sola que la IA con el humano. Es decir, que el humano es el lastre que frena la posibilidad de diagnóstico de la IA, ¿no? Entonces, claro, aquí tú te planteas, cada día en el mundo se publican 7000 papers de desarrollo científico en la medicina. 7000. ¿Cuántos se ha leído tu médico hoy? Pues la IA se los ha leído todos. Y los ha resumido. Y tiene acceso a todos así. ¿Sabes? Tu enfermedad podría ser uno de esos papers, ¿sabes? Y hablando de la resistencia, yo en uno de los podcasts que he hecho, en los que hablaba justamente de esto, hablé de la medicina, hablé de la penetración que está teniendo la inteligencia artificial en ese sector, que es evidentemente, y va a ser muy bueno, porque va a hacer la medicina accesible a mucha más gente. Muchas críticas, mucha resistencia, tío. Claro. Los médicos, a mí no, una inteligencia artificial no me va a decir, ¿no? La resistencia es, si tú sabes que esa inteligencia artificial te tienen que operar a corazón abierto y esa inteligencia artificial te lo va a hacer al 100%, perfecto, o te lo hace un médico, tú mañana tienes que operarte, toquemos madera y no va a pasar. ¿Qué elegirías? Es que no necesito que me diga al 100%, solo necesito que me diga mejor que los humanos.
Si el humano tiene una tasa de mortalidad, yo que sé, de este tipo de operación en un 92, si la IA tiene un 91 de mortalidad, ya sería tonto de no hacerlo, ¿no? ¿No crees? Y lo mismo con los coches Yo que creo se que conducen solos, todo. Claro, yo creo que de todos modos ahí sí que es cierto que hay una resistencia humana a ciertas cosas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, por mucho que me digas que la IA puede ser mejor niñera un robot, ¿no? Vamos a poner un Tesla, un Optimus de estos, ¿no? Y que por mucho que me digas que ese robot puede ser mejor niñera que la niña de 15 años que contrato para que cuide a mis hijos cuando yo estoy trabajando, me va a costar mogollón, a mí incluso, dejar a mis hijos en manos de un robot solo. Entonces, hay cierta resistencia a ciertas cosas que nos va a costar incluso cuando nos demuestren sobre Pero el papel ¿no crees que lo hace mejor. Ahora, una una operación de corazón abierto igual no. Pero ¿no crees que será una resistencia muy fácil de romper en el momento en el que sepas que la niñera de 15 años no va a fumarse un cigarrillo en tu sofá o no va a llamar? Ya, pero es que un Optimus esto igual, ¿sabes? Se te carga el niño, ¿sabes? Quiero decir que al final no deja de haber mucha ciencia ficción alrededor de que un robot es un robot. O sea, la IA alucina, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sabes que no va a alucinar? Son números, tío. Hay mucha gente alucinando por ahí fuera también. Claro, ¿eh? claro, alucinando con otras Esto es cosas. lo mismo que los coches, ¿no? Los Tesla y tal. Cuando tienes un coche autopilotado y se carga a alguien por un accidente, de repente prohibamos los coches autopilotados. Cada día hay gente que conduce borracha y se carga a alguien. Entonces, al final, tenemos mucha menos tolerancia al fallo de la inteligencia artificial o de la tecnología que al fallo humano. Claro. Eso del error humano lo tenemos como muy... Bueno, es lo que hay. Bueno, ¿no? llevamos O sea, muchos años viviendo con él. En cambio, el error tecnológico es más nuevo, ¿no? En plan de... Y además, que joder, la ciencia ficción no nos ha ayudado No nos demasiado, ayuda. ¿verdad? Volvamos al tema del trabajo, porque me gustaría centrarlo mucho en el tema trabajo, evidentemente todo lo que conlleva, pero cuando un error humano en una empresa cuesta mucho dinero, si tú como empresario, como jefe, sabes que ese error una máquina no lo va a hacer, dentro de tu balance pondrás a la máquina antes que al humano. Entonces, claro, aunque sea incluso más cara. aunque sea incluso más cara. Exacto. Entonces, ¿cuáles sé que es complicado, pero ¿cuáles son los sectores? Hemos hablado de medicina, pero ¿cuáles son los sectores que antes van a verse impactados? Pues aquí es jodido, pero yo lo tengo bastante claro. Yo, por ejemplo, el audiovisual lo veo jodidísimo. O sea, ¿Sí? el audiovisual yo lo veo muy complicado que esas producciones que cuestan 500.000, 600.000 euros y que ahora puedes hacer en unas pocas horas con un técnico solo, que eso se justifique, ¿no? Un anuncio de colonias, un anuncio de cualquier cosa, ¿no? De coches, con Exacto, grúas, todo eso. efectos El audiovisual yo creo que claramente le queda un poco aún. O sea, aún ya no estamos en el punto en que el audiovisual yo creo que vaya a desaparecer, pero creo que va a llegar a un punto en que no va a desaparecer, vas a tener tipos muy especializados en hacer IA con audiovisual que se van a comer el mercado. Lo que no va a haber sitio es para todos los demás. Es decir, al final se va a reducir la cuota, la cantidad de gente, porque si yo como fotógrafo puedo hacer el trabajo que antes hacían 20 fotógrafos, porque la IA me permite hacerlo más rápido, mejor y más barato, pues evidentemente todos esos se van a quedar sin trabajo. Entonces yo creo que el audiovisual es muy claro. Decías tú antes los traductores. Los traductores Sí. yo creo que es clarísimo también. Yo lo veo, claro, es que de sectores hay muchísimos, ¿no? Pero los primeros que caen son los que se basan en conocimiento. Todo lo que sea conocer algo, ya está. Hay una IA que conoce más que tú. Después creo que los siguientes que caen, ya entraría todo lo que estás diciendo, ¿no? Que tiene que ver con cosas que son tareas repetitivas o que tú puedes dar órdenes para que las ejecute, ¿no? Como por ejemplo editar un podcast, antes tenías que ir cortando todos los silencios, ahora mismo una IA te hace toc, 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 toc. ¿Por qué? Porque puede detectar que es un silencio y tú le has dicho que lo corte. En 20 segundos. En 20 segundos, todos hemos visto esto. Y mira qué cara de felicidad tiene, ¿eh? Sí, este le ha cambiado la vida, yo creo. Al final, y cuanto más manual sea, más difícil. Yo, por ejemplo, he visto tú lo habrás visto también, una máquina que con inteligencia artificial te hace masajes. Yo lo veo y digo, pues tío, yo prefiero que todavía me hagan los masajes manualmente, ¿no? Aunque a lo mejor lo hace muy bien, no lo sé, pero es dependiendo, ¿no?, de cuán conocimiento necesitas o cuán manual es, ¿no? Porque Claro. ladrillos, lo siento, pero ladrillos ahora de momento los tenemos que poner con las manos. Bueno, hay una parte muy importante también que la gente tiene que entender, que no es que vayamos a erradicar sectores, es que se va a reducir la cantidad de humanos trabajando en ese sector. Es decir, tú porque tengas, por ejemplo, dobladores, ¿no?, los actores de doblaje, no vas a cargarte a todos los actores de doblaje, pero desde luego igual los actores lo que hacen es entrenar voces en lugar de
pasar por hacer el doblaje en sí, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa, por ejemplo, con atención al cliente. Yo creo que atención al cliente es uno de los ejemplos más claros, y tenemos el ejemplo de Klarna, que es una empresa enorme, que, bueno, instaló un chatbot, le metió el 60% de los chats que recibían. Explícame esta historia porque... Klarna es una empresa muy tocha, es tipo PayPal, y que te permite financiar compras online en 3 pagos, pero además es una fintech y tal, ¿no? Es del norte de Europa. Y esta gente vio muy claro el tema de la IA y se fue a tocar la puerta de OpenAI muy al principio y consiguieron tratar con ellos y que les diesen modelos en beta y tal. Entonces desarrollaron una serie de herramientas y vieron que para el uso interno era una absoluta pasada. De hecho, empezaron utilizándolo para gestionar tickets internos que sus trabajadores tenían dudas internas y preguntaban atención al cliente, ¿no? Interna. Y entonces llegó un punto que les llamó el tío que estaba desarrollando el proyecto y le dice, oye, mándame más tickets que ya no tengo. Y dicen, no tengo más. O sea, no me había pasado en la historia que nos hubiésemos quedado sin tickets internos que gestionar, ¿no? Y entonces dice, pues hay que ir a algo más grande. Y entonces lo sacaron a los tickets externos, es decir, a lo que hacen los clientes. Entonces deciden instalarlo, después de haberlo probado y tal, lo instalan y el primer mes le pasan el 60% de los chats, 2,3 millones de chats de atención al cliente. Una auténtica, o sea, es tenerlos cuadrados, porque dices, hostia, vas a poner algo que no has probado, aunque lo habían probado internamente, y le das más de la mitad de tu interacción, ¿no? Pues bien, en eso se encuentran directamente que la satisfacción al cliente, las estrellitas estas, son igual que con la atención al cliente humana. Y después ven que, en cambio, cuando van un poco más al dato, se encuentran que han reducido el tiempo de respuesta de 11 minutos que tardaba el humano a 2 minutos que tarda la IA, porque lo que decía Romo, porque tiene conocimiento de toda la empresa en transversal, con lo cual no te tiene que pasar con otro agente para que te solucione tu problema de facturación, porque ese era el de envíos. Lo tiene todo, ¿no? Y entonces eso significa, de una forma muy clara, que tú devuelves un pedido que has hecho online y acabas de recuperar 9 minutos de tu vida. O sea, tú cuenta cuántos pedidos hacemos entre todos y cuántos devolvemos a Amazon, etcétera, y ahora multiplica por 9 minutos. Qué salvajada. Es una locura. Pero hay que decirlo todo. Klarna es un ejemplo doloroso de una aplicación de inteligencia artificial porque 700 personas se fueron a la calle. Exacto. Entonces ellos ven que directamente con ese ahorro lo pueden hacer con la IA, lo hace mejor, ahorra tiempo, ahorra tal, y encima les ahorra pasta porque se quitan de encima a los trabajadores. Entonces, es cierto que Klarna se debió tumbar 700 tíos de atención al cliente, que eran 700 de una subcontrata india que se ponía a recibir llamadas en un call center. Ahora, estoy seguro que hay un grupo de gente dentro de Klarna que se ha ocupado de integrar este modelo, de entrenarlo, de supervisarlo y tal, que ahora tiene curros de más responsabilidad. Exacto, porque estamos pensando... la IA me va a quitar el trabajo, pero no pensamos también el trabajo que va a generar de otras economías emergentes o de otros puestos emergentes que pueden también tener otra retribución. De hecho, no ha habido ninguna tecnología en la historia de la humanidad que no haya generado más trabajo del que ha quitado. Incluso la máquina de vapor, la imprenta, lo que tú quieras. No ha habido nunca más este es un dato empleado. muy importante. Claro, lo que pasa es que a la vez que es un dato optimista, tenemos que pensar que nunca hemos tenido una tecnología que piense por sí misma, ¿sabes? Entonces, claro... Es un caso distinto. Es distinto. Entonces, no podemos... Muchas veces es fácil apoyarte en lo que has visto para lo que viene. Pero claro, no podemos decir si en lugar de la IA fuese una civilización alienígena, no nos valdría lo que tenemos como tal, ¿no? Pues con esto hay que coger con pinzas las referencias que tenemos, porque no son las mismas. Pero sí que es cierto que se van a crear muchos empleos de mucha calidad y muy bien pagados relacionados con la inteligencia artificial. Y no necesariamente desarrollando inteligencia artificial. No tiene por qué ser así. Tú puedes ser que de repente seas, yo que sé, compositor, pero utilizando la IA, de repente estás ahí on fire haciendo canciones por doquier. Y Taylor Swift, en lugar de sacar un disco cada 5 años, saca uno cada 3 meses. ¿Sabes? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que, aparte del tema de que si desaparecen trabajos, y eso es lo que al final todo lo que la gente está escuchando en los medios, que en los medios se habla poco de inteligencia artificial, ese es otro tema que podríamos tratar. Lo sacamos, me encanta. Luego lo sacamos. Pero hay que pensar también en la avalancha de competencia que se viene. Porque estamos diciendo, hostia, el sector audiovisual cambia mucho, sí, pero es que ahora cualquier persona desde su casa te va a montar una jodida peli. Claro, tío. ¿Ahora qué pasa? Miramax, hostia, porque a lo mejor hay alguien de 18 años en Bangladesh que te hace una peli que es mejor que la que has hecho tú. Democratiza todo mucho. Lo que se viene a nivel de competencia es tremendo. Sí, y que además todo el beneficio que tienes con una marca instaurada, yo lo contaba en tu podcast también la otra vez, y yo tengo aquí una inversión en material fotográfico, tengo una serie de tal, tengo un equipo tal... Borrón y cuenta nueva. Empezamos todos de cero. Ahora, evidentemente, si tienes esa ventaja competitiva y encima es precioso. Es precioso esto, sí. Es una oportunidad increíble. Es un cambio muy bestia, que si la gente lo percibe, yo creo que lo que tendrían que hacer es emocionarse. Totalmente. O sea, yo estoy estudiando audiovisuales y ahora no estaría con el miedo de, mierda, no voy a poder trabajar, ¿sabes?, cortando podcast. No, tío. Abre tu mente y piensa, hostia, con la inteligencia artificial puedo hacer cosas que en la vida podría haber hecho.